Gloria a Dios. Bienvenidos, amados hermanos. Me da gusto verles nuevamente, estar en la casa del Señor. Espero que usted también esté contento de haber llegado. No hay mejor lugar que la casa del Señor, que a veces la carne, ¿verdad? No quiere que vengamos, pero a la carne hay que vencerla y el día de hoy la hemos vencido. Lo voy a invitar que vaya conmigo, entonces vamos a abrir la palabra. Vamos a ir a Gálatas 6:1. Y ahí vamos a estar dando lectura. Gálatas 6:1. Me da un amén cuando lo tenga. Si no lo tiene, ahí está en la pantalla. Hoy sí lo puede ver allí conmigo. Me da gusto volverlo a poder tener. Nada más que fíjese que a mí me gusta más usar Android. Y antes el sistema lo tenía seteado para Android y Apple. No más que era cuando estábamos en el otro lado. Cuando nos movimos de allá, pues se movió todo. Y a mí se me olvidó tomarle fotos como estaba, porque alguien nos los hizo, no lo hice yo. Entonces, pero no le hace. Ahí está. Entonces, no sé si alguien lo quiera leer, me quiere ayudar leyéndolo o quiere que lo lea yo. Amén. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Gracias. Quiero compartir, hermanos, con ustedes este tema en esta tarde, ya es tarde. Y fíjense que aunque oramos, e incluso hace un rato se oró, ¿verdad? De que no sea la voluntad del hombre por el cual uno predica, ¿verdad? O lo que predica. Y pues sí, yo lo tengo claro, lo entiendo. Y yo le pido al Señor, ¿verdad? Que Él me dé lo que quiere que comparta con ustedes. Y fíjense de que tenía una plática con unos hermanos, amigos, en esta semana. Los visitamos y había otros amigos allí o hermanos. Y pues platicábamos, pues lógico, ¿no? Cuando se reúnen hermanos, lo que se platica, pues, ¿verdad? Son de las cosas de Dios. Máximo si son líderes o pastores tal vez también. Entonces, pues platicamos de ciertas cosas, de ciertos tópicos. Nos preguntamos, discutimos ciertos temas. A veces estamos de acuerdo, a veces no, tal vez, ¿verdad? Pero lo hacemos sanamente y es bonito. Pero en esta conversación que tuve, hermanos, estábamos platicando acerca de cómo debe de ser un proceder o cómo debemos de actuar nosotros, los cristianos. Y aún más, hermanos, de conocer cómo debe de ser el proceder de nosotros como cristianos hacia los de afuera y hacia adentro, entre nosotros. Dicen un dicho, no sé, se lo digo y usted examínelo. Pero alguien dijo que el cristiano es el
único que mata a sus propios soldados. En otras palabras, los ejércitos de allá afuera no cristianos no se matan entre ellos, no se acuchillan entre ellos mismos, sino más bien se cuidan, se protegen. Y dentro del cristianismo, pues lamentablemente parece ser que es lo que deberíamos nosotros de hermanos hacer, vivir, practicar, pero muchas veces es lo contrario que hacemos. Entonces, platicando con ellos, yo les decía, porque ellos me comentaban ciertas cosas y entonces yo les decía pues que yo no estaba de acuerdo en lo que ellos me estaban diciendo. Pero es porque el no saber, hermanos, proceder, el no saber cómo actuar o el no conocer la palabra, pues entonces dañamos. Dañamos o nos dañamos entre nosotros mismos. Entonces, esto pues es malo, no es bueno, es algo que usted y yo necesitamos entonces entender, comprender y vivir para que así no hagamos esta clase de daño que tendemos a hacer. Entonces, se me hace muy importante en este día, hermanos, compartir con ustedes. Si sería una enseñanza, esta enseñanza, espero que la sepa recibir, la sepa, hermanos, entender y no la vaya a, tal vez a malinterpretar, porque se puede dar, pero no va con esa intención. La intención siempre es, hermanos, cómo debemos de ser nosotros para así no dañar y que no nos dañen. Y solamente eso se va a poder cuando entendemos cuál debe de ser nuestro proceder. Entonces se me hace muy importante enseñarla. Y había algo, y esto era algo que yo comentaba con ellos, y les decía, no sé de quién es la culpa. No sé si es de los pastores o son de los hermanos. ¿Por qué de los pastores? Porque por nosotros los pastores, esta es nuestra función, este es nuestro trabajo, enseñar, ¿verdad? El camino, la conducta que se requiere. Otra es, hermanos, porque pues los hermanos pues no están dispuestos, ¿verdad? No quieren o simplemente hay ciertos voy a hablar claro, no quiero lastimar a nadie me malinterprete, por favor. Posiblemente le caiga una piedra, no se la estoy aventando hoy, Dios lo sabe, no lo quería tal vez ni mencionar para por eso, pero voy a volver a repetir algo que ya he repetido. ¿Por qué es que a veces nosotros estamos encima de los hermanos pidiéndoles que vengan a la iglesia? Vuelvo a lo mismo, se malinterpreta porque piensan que uno quiere tenerlos a fuerza, porque uno piensa de que no tienen nada que hacer, qué sé yo, cuál sea lo que se llegue a pensar, ¿verdad? Pero hermanos, usted sabe que yo no soy un pastor con salario, yo dependo también de lo que trabajo. Tengo que trabajar si quiero comer, si quiero pagar mis biles. Si no tengo trabajo, tengo que buscar, tengo que pedirle al Señor. Y entonces, al igual que usted, hermano, yo también tengo cosas, tengo esposa, tengo hijos, tengo trabajo, tengo nietos,
los tengo a ustedes, y tengo que trabajar en todas esas áreas. Aparte de eso, pues también tengo que escudriñar la palabra, meterme un tiempo antes que ustedes y pues escudriñarla. Entonces, yo sé que como vivo, hermanos, al igual que ustedes, y tal vez hasta cierto punto se me demande más y me alcanza el tiempo y tengo que cancelar cosas, tengo que dejar cosas. Entonces, yo sé que también ustedes pueden, yo sé que también ustedes deberían. Porque entonces, ¿por qué es que no entonces tenemos el conocimiento o el entendimiento que debiéramos? ¿Verdad? Porque, por ejemplo, los que no están ahora, esto pues, ellos no van a ir a Facebook y buscarlo y a ver qué enseñó el pastor ahora y a ver qué aprendo. No lo van a hacer. Entonces, esta enseñanza no la van a tener. Entonces, cuando los problemas y las circunstancias lleguen a su vida, pues no van a saberlo, cómo vivirlo, cómo confrontarlo. Pero, entonces, en el caso de Dios, ¿verdad? Él me está usando para darlo. En el caso mío, como pastor, se los estoy enseñando. Entonces, ya aquí ya no depende ni de Dios ni del pastor, sino que de la oveja, de ustedes, ¿verdad? Porque no vinieron, porque no están poniendo atención. Cualquiera que sea la circunstancia, su mente, su corazón está en otro lado y sí oye que estoy hablando, pero como decía mi abuelita, le entra por un oído y le sale por el otro, o sea, no lo retuvo, no se quedó dentro de usted y no está haciendo el efecto. Entonces, por eso es de que a veces, me imagino, en el caso mío, no sé, no puedo hablar de los demás, es que sí, hermanos, estamos allí, hermanos, no falten, hermanos vengan, hermanos estén. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante, porque nos perdemos la porción que el Señor tiene para nosotros en ese día. Entonces yo le decía a ellos, pues, no sé, lo que sí sé, le digo, es de que el problema más que todo es de ellos. Y vamos a hablar de hermanos heridos, hermanos alejados del camino del Señor, hermanos ya no congregándose. Y entonces uno de ellos me decía que pues en parte era por culpa de nosotros, por lo que ven dentro de la iglesia, por lo que les hacemos dentro de la iglesia. Y entonces por pecados que los pastores cometen. Entonces, pues eso los hace a ellos alejarse. Y entonces yo le decía, yo no creo que sea así. Yo más bien creo que es problema de ellos, no del pastor ni del hermano, que pudo haberles causado algo. Le digo, es por falta de enseñanza, es por falta de conocimiento. Y solamente por esa falta de enseñanza o de conocimiento, entonces sí puedo entrar yo. Que yo no le enseñe, que yo no lo prepare para cuando llegan estos, porque si no le ha llegado, tarde o temprano le van a llegar estos momentos, estas circunstancias. Yo tengo que enseñarle a usted a ser autodependiente, usted de Dios nada más, no de mí, sino de Dios. Porque entonces cuando yo no esté allí, usted va a decir, el hermano no estuvo. Y por eso estoy como estoy, por eso me fui, por eso desmayé, por eso flaqueé, por eso pequé. No es por causa mía. Si yo lo hago autodependiente de mí, entonces sí. Y yo me meto en un problema porque yo tengo que estar allí 24/7 detrás de usted o con usted esperando a que cualquier problema que usted tenga me llame a mí y entonces yo ore por usted, yo le dé el consejo y todo eso. Pero si usted conoce la palabra, si está enseñado, entonces usted va a saber, hermano, lo que tiene que hacer. Y no le va a llamar al pastor.
le va a llamar a Dios. Porque Él es el que dice, clama a mí y yo te responderé. La Biblia nos dice, clama a tu pastor, ¿verdad? Que Él te va a decir qué tienes que hacer. Que claro, como pastores que somos, guiamos, instruimos y lo hacemos. Es nuestra función. Y sí, el Señor nos da esa parte para que sí la desempeñemos, la hagamos, ¿verdad? Pero en sí, a quien debemos de depender y todo, entonces es de Dios. No es del hombre. Y entonces, pues, meditando en eso, que hasta cierto punto yo sé que lo he recalcado muy ligero, no mucho, pero sí. Entonces, claro, cuando son estas clases de conversaciones, pues vamos a estar de acuerdo y otros no, ¿verdad? Porque, sí, pero sí, los pastores han dañado y sí, lo hacen y eso yo no puedo decir que no. Pero echarle la culpa a la persona no nos excusa delante de Dios. Entonces, hay algo que yo he hecho aquí, yo no sé si otros lo hacen, no lo sé, pero en el caso mío, usted sabe, yo le he dicho, hermanos, yo peco, ¿verdad que se los he dicho? Y posiblemente vaya a pecar más adelante todavía. Y posiblemente hasta le pueda fallar. Y eso no por un hecho que el Señor me reprenda y reprenda al diablo. Lo digo en el sentido de que como ser humano todavía fallo. No es que esté deseando, no es que esté buscando, ni que lo esté pensando hacer, sino que conociendo mi condición de ser humano, como ser humano que soy, entonces pues eso yo lo sé que va a pasar, aunque yo no quiera. Tal vez lo vaya a hacer queriendo, no lo sé. Espero que no, que Dios me guarde y llegue delante de la presencia del Señor limpio, sin mancha y sin arruga. Porque si no llego sin mancha y sin arruga, pues no voy a entrar. Mi vestidura tiene que estar limpia. Mancha, sin pecado. Arruga, una persona de doble doblez. A usted le digo una cosa y por atrás, se lo dije porque, pues, para hacerla sentir bien, si no supiera que tan mal me cae. Eso es un doblez. Eso no es ser sincero. Entonces, si yo le digo a usted que le amo allá afuera, no puedo decir que me cae mal. Que la odio. ¿Me entienden? Que no es en sí tal vez un pecado, pero es un doblez. Es una arruga en mí, en mi vestidura. Entonces, si usted me cae mal, tengo que decirle donde quiera, me cae mal. No estoy siendo una persona no sincera. Es lo que siento, es lo que me cae y lo que me queda nada más es pues decirle al Señor, enséñame a amarla. No puedo, hay algo en mí que me lo impide, pero pues sé que no debo, sé que no es correcto y entonces ayúdame, ¿verdad? Y ahí el Señor me da más chance porque estoy siendo sincero con Él. Él sabe lo que hay en mi corazón, sabe lo que siento, pero también conoce lo que quiero, que no quiero estar en esa situación, ser esa persona, y que estoy tratando, hermanos, de trabajarlo. Entonces, estoy siendo bien, estoy limpio delante del Señor. Entonces, le digo esto y posiblemente personas no me van a ver bien con decirle, hermano, yo todavía fallo y tal vez le fallaré. Entonces, al decirle esto, pues algunos van a decir, hey, ¿qué onda con este hermano?
¿verdad? La cosa es de que no entendemos o no sabemos balancear, hermanos, la medida. No sabemos, y esto es lo que yo quiero que usted aprenda. Y es que, si se lo dije ya no hace mucho, esto sí se lo acabo de decir, según me acuerdo, es de que usted espera tal vez que yo ya no peque, ¿verdad? Y que tal vez no le falle, ¿verdad? Porque si es pastor, pues tiene que estar en otro nivel. Y entonces, ¿cómo es posible de que él vaya a pecar o me falle? Y ahí es donde está el problema. Porque cuando usted cree eso y espera eso, y entonces si de repente lo ve suceder, si de repente lo ve pasar, entonces eso es lo que va a hacer a usted, hermanos, de una manera después. No, hermanos, Dios pues va a ser el que va a terminar pagando las consecuencias, no yo. Y entonces ahí es donde está el problema. Pero ¿por qué no somos conscientes? Nosotros en Guatemala tenemos un dicho de decir cabal. No sé si usted entiende por cabal. ¿Sí entienden por cabal? ¿Usted entiende qué es cabal? ¿Usted entiende qué es cabal? Cabal es, si estoy midiendo, y una libra creo que son 16 onzas, pero le estoy dando 15. Entonces eso no es cabal para nosotros los guatemaltecos, está incompleto. Cabal es que tenga exactamente las 16 onzas. Pero entonces nosotros sí nos gusta hacer, pero no nos gusta que nos hagan. Y la prédica de, no sé si el domingo pasado o antepasado, yo les decía, hermanos, alegrémonos mejor que no somos nosotros los que lastimamos, sino a los que lastiman. Porque yo prefiero ser lastimado, hermano, aunque usted no lo crea, a yo lastimar. En el mundo secular, sí, nos enseñan, da tú la primera patada o puño, porque vas a ganar. Pero si te lo dieron a ti primero, ya lleva la desventaja, posiblemente te van a pegar. Y entonces nos enseñan a dar primero, pero no a dar cosas buenas, sino ser el primero que golpee primero, que lastime, que nos lastimen a nosotros. Pero aquí en el Señor, no. Aquí en el Señor le dice, pon una mejilla y pon la otra. No está hablando literalmente que usted le ponga la cara y ahí. No. Está hablando de una cosa un poquito diferente. Y entonces, pero si somos entonces cabales, somos completos o somos justos, pues. Entonces, un suponer, yo le fallo el día de mañana a usted. ¿Qué haría usted conmigo? ¿Me respetaría todavía? ¿Me amaría todavía? ¿Todavía creería en mí? ¿O ya no? ¿Cómo ve? No me conteste. Porque el tiempo habla más que una palabra. La cosa es de que, ¿será que en mi manera de verlo, yo sé que ustedes ya no van a fallar, que ustedes no van a pecar y que ustedes posiblemente no me dejen tirado? ¿Qué cree? ¿Cómo se considera usted? Ya le dije cómo estoy yo, o no cómo estoy, cómo pienso yo, o cómo puede haber un chance. ¿Usted siempre va a ser fiel?
nunca va a pecar. ¿Ah? Pues todos estamos expuestos. Yo creo que como ser humano, no, por eso me dice la palabra que Dios nos crea algo que no sabemos. Y ese es el problema. Porque algunos hermanos, desde que yo empecé, como a los 2-3 años de haber empezado mi caminar con el Señor, empecé a trabajar con los jóvenes. Desde ese entonces hasta el día de hoy estoy trabajando. He trabajado con los jóvenes 3 veces, creo, diferentes tiempos. He trabajado con maestros. Medio he dado clases a los niños. He sido anciano. He trabajado con los varones, o sea, el grupo de hombres. Siempre he estado activo. Y entonces, hermanos, he visto personas, hermanos, he trabajado con diferentes personas, diferentes nacionalidades. Y he estado como con 6 pastores diferentes. Como 3 de ellos creo que han fallado. Y aquellos que yo veía que eran las manos derechas de los pastores, cuando fallaron fueron los primeros que le dieron la espalda. Aquellos que comían con él, aquellos que andaban con él, aquellos a quien él les daba responsabilidades, fueron los primeros. Ahora la pregunta es, ¿falló? Sí. Pero ahí muere todo. Ahí es el final de esa persona. ¿O ahí debe de ser el final de esa persona? No. ¿Cuántos de esos pastores, esos líderes y esos hermanos fueron un día con él y confesaron que habían fallado, que habían pecado? O se fueron y después regresaron cuando él más los necesitaba. Y viene él y los vuelve a recibir. Vuelve a seguir trabajando con ellos. Y no les echa en caro, hermanos, el pecado, la falta, lo que hayan hecho, lo que hayan cometido. Pero ¿cuál es la diferencia a que cuando es el siervo y a cuando es un hermano normal? Si el pastor puede, con todos sus problemas suyos, decirle sigamos adelante, no te preocupes. Porque un pastor no puede si de repente falla. Con esto no estoy diciendo que seamos alcahuetes. Porque también alguien, hermanos, que está constantemente en lo mismo, pues sí, es entendible que hay que poner un alto. Pero de primeras a primeras, darle la espalda o darnos la espalda, querer ser los primeros en querer golpearlo, destituirlo, sacarlo del puesto. Y esto pareciera que estoy hablando, hermanos, para mi favor o algo, pero conforme el mensaje usted se va a dar cuenta que no es la intención. No es lo que busco o lo que quiero, sino lo que queremos es que entendamos, aprendamos. Porque esto se da. Si no lo ha vivido, tarde o temprano lo pueda vivir. Espero que aquí no. Pero si se ha dado con el mismo Señor, no se pueda dar aquí. Judas traicionó al Señor. Comía con él. Caminaba con él. Era su tesorero, hermanos. Era el que estaba en control del dinero del Señor.
El otro lo negó 3 veces y con maldición, jurando. Y él lo sabía, porque él se lo dijo antes. Antes de que cante el gallo 2 veces, ya me han negado 3 veces, Pedro. Entonces, si se dio allí, hermanos, ¿quién soy yo? ¿Quién es la otra iglesia, hermanos? Para que allí el enemigo también no meta sus garras y quiera destruirnos. O destruirlo a usted, o destruirme a mí. Porque aunque usted no quiera, aunque usted no lo crea, este es el combate que esta iglesia tiene. Ser destruida. Aunque usted no lo crea. Por muchos o poquititos que seamos, por buenos o malos que seamos, el propósito primordial de Él es que esto se cierre, que esto no prosiga. ¿Y cómo lo va a hacer? Él lo sabe. Y nosotros también debemos de saberlo. Entonces, ¿qué sucedería, hermanos, si yo peco? Si trato mal a alguno de ustedes. Se decepcionan, ¿verdad? Si están sirviendo, dejan de servir. Se muda de iglesia. Tal vez deja de hablarme. No sé qué tanto pasaría, no sé cómo actuaría, pero aunque usted no lo crea, del grupo que estamos, alguno pudiera actuar de esa manera. Mas sin embargo, si usted alguna vez vino conmigo y me contó lo peor, yo no le dije que se cambiara de iglesia, yo no le dije que ya no siguiera viniendo, yo no dejé de hablarle. Sino al contrario, oro, velo por usted. Entonces, ¿por qué no podemos ser iguales? Si aún en mis funciones, yo como pastor trato de ser igual con usted. Claro, hay cosas que no puedo, no debo, no porque no quiera, sino porque son las reglas que están en la palabra, y entonces sí tengo que seguirlas, pero y no es que yo sea mejor que Dios, porque no, jamás. Entonces, ¿por qué un líder sí debe de hacer todo esto? ¿Por qué una oveja no? ¿Se ha preguntado? Claro que no pasa con todos. En todas las iglesias que estuve, todas tuvieron problemas. No todos se fueron, no todos dejaron de hablarle al pastor, no todos se pelearon con el pastor. Pero sí causó muchos problemas dentro de la iglesia, cuando no debió haber pasado, cuando no se debe cuando eso no debe de darse. Pero ¿y por qué se da? Yo entiendo cuando alguien es nuevo, y ese nuevo, hermanos, respeta más que los que ya tienen el conocimiento y el entendimiento, y supuestamente que porque tienen el conocimiento y el entendimiento son los que más se van en contra. Y entonces, ¿cómo es posible que el que tenga conocimiento y entendimiento no aplique la palabra y sea el juez y condene, destituya y haga todo lo que hace, hermanos, divisiones y todo eso dentro de una congregación? Y supuestamente es el que no debería de hacerlo.
vuelvo a lo mismo. No estoy tratando, hermanos, de enseñar alcahuetería, ser alcahuetes. No. No podemos ser alcahuetes. Usted lo sabe, ustedes son padres. ¿Qué sucede cuando usted es alcahuete con sus hijos? Los está malcriando. ¿Verdad? Entonces, hay reglas, sí. Hay cosas que hacer, sí. Entonces, volvamos al texto. Dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Fíjese. ¿Cómo empieza el texto? ¿Cuál es la primera palabra que encuentra en el texto? Ahí está en la pantalla. Hermanos. Dice. Hermanos. No dice pastores a hermanos o hermanos a pastores. ¿Sí me entiende cuando le digo esto? Déjese lo repito. No dice pastores a hermanos o hermanos a pastores, sino que dice hermanos. ¿Por qué hermanos? Porque aquí todos caemos en la misma categoría. Aquí todos somos hermanos. ¿Verdad? Lo primero que usted y yo somos aquí es hermanos. Una hermandad. Hijos del mismo Padre. Somos iguales. En amor del Padre hacia nosotros. En todo. Somos iguales. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Que dentro de esa hermandad, como hermanos que somos, tenemos diferentes posiciones, ya es diferente. ¿Verdad? ¿Sí me explico? Lo primero que somos es hermanos. Ni usted más, ni yo soy menos. Ni yo soy más, ni usted menos. Tenemos el mismo nivel. Pero dentro de hermanos o dentro de la familia, como hermanos que somos, entonces para que esto funcione, sí hay diferentes posiciones y llamados. En este caso, por ejemplo, yo soy el pastor, pero lo primero que el Señor ve es que soy hijo de Él. Lo primero que Él ve en usted, que usted es su hijo. ¿Cómo nos ve cuando nos ve a los dos juntos? Hijos, hermanos. Y ya después, pues sí, nos delega, hermanos, algún llamado o algún don, alguna posición. Y luego dice, luego le hago la pregunta. Dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle en un espíritu de mansedumbre. ¿A qué somos llamados? ¿A qué es llamado usted? ¿Y a qué soy llamado yo? ¿A qué? Ahí está, lean. A restaurarnos. ¿A qué nos llama el Señor en ese versículo? A restaurarnos. Y por eso era que Dios le decía a usted
y tal vez en ese momento no entendió. No dice de pastores a hermanos, ni hermanos a pastores, sino que hermanos. Entonces, a restaurar, hermanos, a restaurarnos. Entonces, si yo fallo, ¿cuál es su función? Restaurarme. Si usted falla, ¿cuál es mi trabajo? Lo mismo, restaurarlo. Pero ¿por qué hay veces que uno sí puede y el otro no? Esa es mi pregunta, y eso es lo que a cierto punto yo no estoy de acuerdo, y por eso lo estoy enseñando, y lo estoy enseñando, preveyéndolo, para que los problemas no se den. Y si se dan, hermanos, lo podamos hacer de la mejor manera, sin ninguno al otro ser dañado. Si alguien se tiene que ir, que se vaya en paz, en amor y no en pleito. Se vaya restaurado. Entonces nos llama a, si alguien dice, es sorprendido, restáurelo. Entonces aquí está hablando de aquí para allá y de allá para acá. Si usted falla, yo lo restauro, no hay problema. Si yo fallo, porque yo no he de esperar la ayuda de usted. ¿Y por qué si usted sí espera la ayuda del otro? ¿No somos hermanos? ¿No vamos en el mismo camino? ¿No estamos luchando, aprendiendo, poniendo en práctica lo mismo? ¿No queremos lo mismo? ¿No nos han llamado a lo mismo, a estar en lo mismo, a hacer lo mismo? Sí, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué actuamos diferentes? ¿Por qué no somos como el buen Chapín, Tabales? Entonces somos llamados a restaurarle. ¿A quién? ¿A quién vamos a restaurar? Ok. ¿Alguien más? ¿Ah? Al que falla. Al que ha sido sorprendido en alguna falta. Ahora, tenemos que entender el verso. Por eso a mí no me gusta predicar. Más bien creo que no sé predicar. Ni enseñar, pero es lo que pretendo o digo que sé. Pero ahí lo dejaríamos, siguiéramos adelante, le doy otros textos y ya, pero no. Porque quiero que entienda esto. Que le dije, hermanos a hermanos. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? ¿Entendimos eso, va? De hermanos a hermanos. ¿Ok? Que ahorita le voy a decir lo contrario un poquito. Hay un pero. O tengo que hacer una aclaración. O tengo que hacerle ver algo. En este texto. No todos los hermanos están llamados. O pongámosle que sí están llamados, pero no todos los hermanos están aptos para hacer esa función. No todos, que aunque sí el llamado es para todos, el mismo texto lo dice que no. Sí lo dice y a la misma vez pone una opción, un alto o un pero.
¿Sí lo encuentra allí? ¿En dónde? Pues ahí dice que vosotros que sois espiritual. Exactamente. Exactamente. Por eso es de que si algún día aquí se le pone un alto a alguien, no se enoje. Si un día se va de aquí y va a otra iglesia y usted quiere hacer allá lo que usted desee y le ponga un alto, no se moleste. No se enoje. No crea, hermanos, que lo van a felicitar porque usted viene y entonces comienza a exhortar y a hacer esto y a hacer aquello y lo van a llamar y le van a decir, hermano, usted felicitaciones, usted está haciendo un gran trabajo. Lo más seguro es que lo van a llamar y le van a decir, hermano, pare de hacer esto, por favor. Y entonces usted dice, pero ya, ¿y tú quién eres? ¿Y ustedes qué se creen que si la palabra dice, mi nombre impondrán manos y todo esto y aquí y allá? Y la palabra dice, sí, la palabra dice. Pero la palabra, a lo que les estaba hablando eran los discípulos. Y ahí no estaba usted. Esa autoridad se nos traslada a nosotros cuando somos discípulos y entonces somos enviados por el Señor. El Señor no envía a personas que no han pasado por el discipulado. Porque Él llama. Y al que llama, lo prepara. Y después de que lo prepara, lo envía. Esa es la manera en que Dios lo hace. Primero tiene que haber un llamado, porque usted desconoce qué función, qué clase de eslabón es usted en la cadena, no lo conoce. Pero entonces cuando el Señor lo llama y le dice, te he llamado, te estoy llamando para que hagas esta función en mi cuerpo, en la iglesia, entonces tiene que haber una preparación, porque usted va a querer ser abogado, pero nomás porque le dijeron que va a ser abogado, usted no va a la corte y comienza a preguntar allí, oiga, ¿quién no tiene abogado? Ok, yo voy a ser su abogado. Y entonces comienza y dice, ¿usted tiene el título? No, pero ya me dijeron que voy a ser abogado. Amén. ¿Verdad que no se puede? ¿Y quién le dijo que el Señor es igual? Ahí es menos todavía. Y ese es el problema que tenemos en la iglesia y por eso era de que yo no sé si el Señor me puso aquí, pero yo no estaba de acuerdo. Yo miraba de que llegaba el evangelista, el profeta, y el Señor te ha llamado, y pum, al otro día ya querían estar haciendo lo que les dijeron, pero no sabían ni el ABC. ¿Y cómo? Pero perdónenme los pastores que han sido mis pastores, pero la culpa también era de ellos. Porque ellos tienen que ubicarlos, tienen que enseñarles. Entonces, ¿cuál es el proceso en el Señor? El Señor que llama, pero te capacita. Llamó a Abraham, llamó a Moisés, llamó a José, llamó a David, llamó a Pablo, llamó a los apóstoles, pero primero los capacitó. Después de capacitarlos, entonces, ahora, vayan, son enviados. Entonces, el proceso suyo es, ¿tiene su llamado? Espérese. No se aviente porque se va a meter un panzazo, porque si usted se avienta a la piscina y no sabe tirarse un clavado, lo primero que cae es la panza y le queda rojo a uno todo eso que usted dio en el agua. Pero cuando ya aprendió a nadar, usted ni agua salpita. No se va a dar el panzazo.
Hay que ubicarlo, pero eso es lo que no entendemos. Por eso es de que a veces nos enojamos, por eso es que nos molestamos y por eso es de que nosotros tampoco a veces nos vamos de boca con usted, juntamente con usted, en decir, ok, dile hermano, si ya el Señor le dijo, si ya el Señor la llamó. Sí, el Señor ya la llamó, el Señor ya le dijo lo que usted va a hacer. Pero ahora viene el proceso. Pastor, apenas estaba viendo sobre eso de cómo cuando Moisés huyó, ¿verdad? Pues él no era un pastor, pero como Dios todo es un propósito. Él no sabía pastorear, pero su esposa era una pastora, ella tenía un conocimiento de lo que era todo estar en el desierto, todo eso. Siempre va a haber alguien, ¿verdad? Siempre Que va a lo haber ubica a alguien uno. de que, Siempre va a haber alguien que lo ubica a uno, que lo ayuda. Sí. Aún Pablo, que podemos ver a través de la palabra que el Señor le hablaba personalmente, le enseñaba personalmente. Mas, sin embargo, había cosas que él iba y platicaba con los discípulos, con los apóstoles, que anduvieron con el Señor. Y entonces ahí vemos que sí se requiere de la instrucción, de la guianza. Entonces, Moisés es llamado, pero al otro día ya estaba reuniendo a los israelitas y diciéndoles qué tenían que hacer y cómo lo tenían que hacer. No. José iba para esa clase de líder. Sí lo hacía. Sí daba instrucciones, sí ayudaba, pero bajo un liderazgo. Primero bajo Potifar. Después bajo el carcelero. ¿Verdad? Y ya se llegó su momento en que él era el que decía qué se tenía, cómo se tenía que hacer. Y no era el primero porque había un primero en autoridad. Que aunque él no tenía el conocimiento, pero como era el rey, no podía desbancarlo porque era el rey. Él estaba primero allí. Él era el rey de allí. Él era el rey de esa nación. Entonces no podía desbancarlo, pero el rey le dice, mira, tienes toda la autoridad para hacer lo que quieras, excepto no te metas con mi familia ni conmigo, porque aquí la autoridad soy yo. Pero antes de él llegar a hacer lo que era, a lo que fue llamado, escogido, estaba bajo autoridad. Fue guiado, fue instruido. Entonces, que aunque dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, ¿a quién les, entonces ya después a quiénes les habla? A los espirituales. Entonces les dice, ustedes, los espirituales, o los que son espirituales. Entonces, ¿para qué o por qué hay que ser espirituales? Sería la pregunta. Pero, fíjense, yo ahorita voy en espirituales porque voy despacio, o sea, me voy deteniendo. Pero, dice, ahí hay más que tenemos que ver, aparte de espirituales. Seguimos leyendo, ¿qué encontramos de más? ¿Qué otro requisito se requiere para que usted pueda, hermanos, restaurar a alguien? Espíritu de mansedumbre. Espíritu de mansedumbre. Exacto. Entonces, en otras palabras, ¿qué tenemos que hacer? Mansos. Ok. es tener amor.
tener amor. Ok. La palabra mansedumbre, su otro significado también es humilde. Humilde. En otras palabras, ustedes que son humildes. A ver, déjeme ver. Efesios 4:2. Mira, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. O sea, humilde. Y luego ahí está la definición de la palabra mansedumbre. Mire. En el griego sería praotes, que significa gentileza o por humildad, mansedumbre. Entonces aquí el Señor, la enseñanza, la instrucción que nos da es que nosotros, el que va a hacer esta función, hermanos, tiene que ser espiritual, tiene que ser humilde, tiene que ser mansedumbre. Y nos da, hermanos, el cuidado, porque lo espiritual, en otras palabras, es estar conectado con Dios. En otras palabras, es tener la mente de Dios. Eso es ser espiritual. Estar conectado con Dios, tener la mente de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo cuando nos está diciendo que seamos espirituales. En otras palabras, aquellos que tienen la mente de Cristo. Y entonces nos da dos instrucciones de las que nosotros debemos de tener para poderlo hacer: tener la mente de Cristo y ser humildes. Y ser humildes. Fíjese que aunque dice hermanos, entonces no todos los hermanos pueden hacer esta función. Lo dice claramente quiénes pueden hacerlo: los espirituales y los de humilde, los que tienen espíritu humilde, los que son humildes, los que son mansos. A ellos Dios les da la función de poder, ¿qué? Restaurar a otro que está caído. Pero aquí el Señor nos da el paquete completo. Eso es lo bonito. Nos da la instrucción completa. Por eso le digo que si algún día alguien se va, no es por culpa de usted, no es por culpa del pastor, es por culpa de él mismo. Por falta de entendimiento, por falta de conocimiento, por falta de no conocer la palabra, por no haber sido instruido, por no haber sido enseñado, porque nadie debe de irse porque alguien le hizo algo. Aquellos que son espirituales y mansos tienen una tarea que hacer. Pero luego me gusta porque ¿por qué nos dice entonces el Señor? Y luego nos da un aviso. Nos pone una luz roja de alerta. ¿Verdad? En este texto el Señor nos da. Luego nos prende una luz. Cuidado. Alerta. Pero ¿por qué, hermanos, alerta si la Biblia dice, si ahí mismo lo está diciendo? Ustedes que son espirituales y que son humildes o mansos, restáurenle. Pero a la misma vez nos da un aviso, un cuidado.
¿Usted lo ve ahí? ¿Lo encuentra? ¿Lo encuentra o no? ¿Perdón? Es el que dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Exacto. Ahí es donde está el problema. Que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. No es nomás de venir, hermanos, por eso pide humildad. No es nomás de venir y decirle, hermano, no, ya la regaste, si yo no sé que por cómo fue que caíste en esto y que deberías. Hay muchos de allá afuera, hijos del diablo, al infierno se van a ir. Y yo no sé cómo puede hacer eso si tiene 20 años en el cristianismo. Y hermanos, ¿y la humildad entonces dónde se quedó? Entonces cuando usted es humilde no va a tratar al hermano de esa manera. Te va a decir, pues ya la regaste, hermano, ni modo. Abogado tenemos con el Señor, arrepiéntete. Sigamos caminando, es lo único que nos queda. ¿Para qué lo manda al infierno? ¿Para qué lo manda para afuera a las calles? Ve y termínate de enlodarte más allá afuera. ¿Quién dice? ¿Quién dice que va para el infierno? Entonces tenemos que conocer quiénes nosotros somos. Que si él cayó, ¿quién le dice que usted no puede caer también? ¿Quién le garantiza a usted que el día de mañana el enemigo no vaya a venir y le vaya a hacer lo mismo? Y entonces, pero cuando no somos espirituales, cuando no tenemos, no somos mansos o no somos humildes, eso no lo vamos a ver. Vamos a creer que nosotros siempre vamos a estar bien, que nunca vamos a fallar. Porque tenemos un problema. Aquí se hace fácil pararse y comenzar a señalar a las personas. Y decimos, le dije sus verdades, prediqué sus verdades, le dije sus verdades. ¿Está mal? ¿Usted cree que Dios a mí me pone aquí para decirle sus verdades suyas o las verdades de Dios? Porque unas son sus verdades suyas y unas son las verdades de Dios. Ahí me ponen aquí lo que es verdad de Dios, lo que viene de Dios. No decirle a usted, usted está mal por esto, y eso quiere decir sus verdades suyas, ¿no? Y ya, contento, satisfecho, porque le dije sus verdades a usted. No. Si yo tengo que irme preocupado si eso fue lo que hice. Pero si le dije la verdad que la Biblia dice, no voy en paz. Porque no fui yo el que le dije nada, fue el Señor. Lo va a aceptar, lo va a recibir, porque es para su bien, porque viene de Dios. Entonces, considerando. La palabra considerando puede significar guardameta, o sea, un portero. ¿Qué función tiene un portero? Cuidar de que no entre alguien. Eso es un portero, cuidar la puerta. O un guardameta. ¿Qué hace un guardameta? Que el balón no entre. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos, sabiendo que estamos en acción
Y nos puede meter el gol a nosotros también, se nos puede meter a alguien. Por eso dice, considérate. Y si consideramos, vamos a hacer misericordia, hermanos. Entonces, volviendo a lo espiritual, que es lo primero que él dice, un espiritual es, como le dije, uno que tiene la mente de Cristo. Va a saber cómo, va a saber qué hacer o cómo actuar. No lo que usted piensa, lo que usted ve o lo que usted cree, sino lo que Dios piensa, ve y él cree. Va a saber, en otras palabras, va a saber actuar, hermanos. En otras palabras, va a decir lo que Jesús hubiera dicho o hubiera hecho. Esto no es invento mío. No lo estoy cuenteando. 1 Corintios 2:15. El tiempo me está avanzando, ahí está. Ahí dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Verdad? Entonces el que tiene la mente de Cristo, como le dije anteriormente, es lo que hace. Va a hablar como Él, va a actuar como Él, va a decir lo que Él hubiera dicho. Porque tiene la mente de Cristo. Y Él no vino, hermanos, a perder a nadie, ni a condenar. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes somos nosotros para echar a perder a los hermanos? Se va a llegar el día, hermanos, donde Él sí va a condenar. Al final de toda esta vida. Pero es Él. No es usted y no soy yo. Mientras hay tiempo, mientras ese día no se ha llegado, sigue lo mismo. Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a levantar. Él vino a dar vida, no muerte. Entonces, ya vimos mansedumbre, que es manso. ¿Por qué dice manso? ¿Por qué dice humilde? Me gusta. Porque, mire lo que escribí yo anoche. El manso o el humilde va a decir, primeramente, ten misericordia de mí. ¿Verdad? El manso primero va a decir, Padre, ten misericordia primeramente de mí. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué usted pediría, un manso, por qué pediría primeramente misericordia por él? Antes de hacer lo que, de restaurar a alguien. Porque va a decir, yo reconozco que también yo peco. ¿Cómo puede restaurar a alguien que alguien hace lo mismo, tal vez hasta peor a veces? Sin embargo, Dios en su misericordia le da la oportunidad de restaurar a alguien. Pero cuando no somos mansos, no somos humildes, vuelvo a lo mismo. ¿Cómo vamos a llegar con una actitud de que yo estoy aquí arriba ahorita? Ya lo dije. Que no conoces la palabra, que no oras, que no ayunas. Ese es el altivo. El humilde no. El humilde antes de proceder le va a dar gracias al Señor. Decir, porque yo también peco, Señor.
Y aquí estoy. Reconozco. Perdóname. Los dos necesitamos de tu perdón, no solamente él, yo también. Y yo soy el primero que necesito de tu perdón. Perdóname a mí, así yo puedo ir y también ayudarle a él. Ese es, hermanos. Entonces, si no tenemos esa actitud, si no tenemos ese conocimiento, hermanos, por eso dice, hermanos, si alguien es sorprendido cometiendo alguna falta, entonces ya hace la aclaración. ¿Quiénes van a restaurarlos? Los espirituales y los mansos. Y a pesar de que son espirituales y son mansos, todavía les da la advertencia. Pero tengan cuidado. Porque con la vara que miran, serán medidos también. ¿Quieren medir con amor? Cuando ustedes fallen, con amor los van a medir, los van a restaurar, los van a levantar. Pero si cuando usted midió, cuando a usted le tocó levantar, lo hizo con regaños, con jalones de oreja, de pelo, no sé qué punto malo podemos hacer, espérese cuando usted caiga. No quiero que vayan a venir, levántate por favor. Antes que así me levantaron a mí. Entonces, si vemos, vuelvo, estábamos en Gálatas 6, ¿verdad? 6:1. Entonces, si vemos lo que le estoy diciendo, sí me está entendiendo, ¿verdad? Hay algo que me llama la atención aquí, es que aquí todo está hermoso, hermanos. Hay algo más en el que, a ver, hay algo más que me llama la atención aquí. Está en el 1. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Aparte de espirituales, restaurar, tener espíritu de mansedumbre, de considerarnos a nosotros mismos, ¿qué otra cosa ve aquí que le llama la atención? Y usted dice, ay, ¿por qué dice esto? Porque eso es lo que le enseño, ¿no? Tenemos que cuestionar, a ver qué encontramos. ¿Qué más se encuentra allí? ¿Me regalas otra agua? ¿O no? Por favor. ¿No se ha dado cuenta de algo más? ¿O algo que usted pudiera sacar aquí? ¿O algo que usted pudiera decir, hermano, yo veo esto aquí? ¿Y esto es esto? ¿O qué es esto? Vengo hablando, ¿verdad? De que por causa del pecado, muchos están lastimados, heridos, otros ya no están en la iglesia, otros están ya en el mundo. Y a veces le echamos la culpa al hermano, al pastor, a los líderes, que por culpa de nosotros, los hermanos ya no están. Y que no podemos caer en eso. Hay algo que me llama la atención, y ahí lo tengo en verde. ¿Qué dice? Lo verde. Sorprendido.
¿Por qué sorprendido, hermano? ¿Por qué le llama la atención sorprendido? A ver, dígame, ¿por qué le llamaría, por qué cree usted que escogí la palabra sorprendido también allí? Bueno, le voy a dar dos razones. Hay personas que son sorprendidas, que no tienen experiencia. Van a querer robar algo y como nunca lo han hecho o no saben robar, los cachan a la primera, ¿verdad? Pero fíjense de que no dice, hermanos, si alguien viniera a ustedes, pastores, si alguien viniera a ustedes y le confiesa el pecado, restáurenlo. ¿Verdad que no? Fíjense que dice que sorprendido, o sea que esto está más difícil porque ni siquiera la persona, hermanos, estaba dispuesta o no quería, en otras palabras, como a David, pues. ¿David confesó o lo sorprendieron? Él no confesó. ¿Cuánto tiempo duró sin confesar? Entonces, claro, hay una diferencia de David. David no siguió, o al menos la Biblia no registra que haya seguido en el acto, pero no lo confesó. Entonces van a haber personas, hermanos, que no vinieron, no confesaron, no dijeron nada, mas sin embargo, entonces se dieron cuenta, lo cacharon. Porque es diferente a una persona que viene, hermanos, y confiesa y declara y dice, mire, fallé, hice esto, me siento mal, no sé qué hacer, hagan lo que quieran, aquí estoy, no merezco. Pero dice, sorprendido. Dice sorprendido. Y luego tengo la otra palabra en verde, que es falta. ¿Por qué falta? ¿Perdón? Ahora mi pregunta es, ¿por qué no fue en pecado? ¿Por qué no dice sorprendido en alguna o en algún pecado? ¿Sí me explico? ¿Por qué no dice en un pecado? Entonces va a decir, hermano, pues por eso dice que hay que restaurarlo, porque pues no fue pecado, hermano, fue una falta. Déjeme le digo que la falta es más grave que si hubieran puesto pecado. Y por eso entiendo ahora que por qué pusieron sorprendido. Sorprendido porque él no estaba declarando, él no vino a confesar. Entonces, si se da cuenta, yo hubiera sido el escritor y yo hubiera puesto, si alguno es cachado cometiendo un pecado, no falta, porque falta en mi idioma o mi manera de yo entender es menos seria. En el diccionario Strong ahí dice pecado. En la palabra falta o cuál.
falta. Ok. La palabra falta, ahí está. Desviación, error, intencional, transgresión voluntaria, ofensa, que aunque dice pecado, pero está de último. Más sin embargo, si usted va y busca la definición de pecado, la palabra pecado simplemente significa errar al blanco. Eso es lo que significa errar al blanco. En otras palabras, usted quería ir para allá y iba bien caminando para allá, que mi destino, vamos a suponer que este es el camino, ¿verdad? Era ir a la tableta. La tableta es el blanco. Entonces cuando yo ya voy caminando hacia la tableta, pero en eso me desvío para acá, erré al blanco. Ya no llegué a donde quería llegar, a la meta, lo que quería. Entonces, más sin embargo, falta significa también transgresión. Más sin embargo, el pecado no lo pone como transgresión, lo pone como errar al blanco. Una falta puede ser una transgresión. Ahora, ¿qué es una transgresión? ¿Qué es una transgresión? ¿Qué cree que es una transgresión? Una transgresión es hacer algo, o en otras palabras, un pecado se convierte en una transgresión. El errar al blanco es un pecado, pero el seguir pecando, o en otras palabras, el seguir haciendo lo mismo, no arrepentirse, no alejarse de ese pecado, se convierte en una transgresión. Por eso dice sorprendido, porque era constante, él lo estaba ya haciendo, practicando, hasta que lo cacharon. Por eso le dije, él no vino y dijo, hermanos, erré al blanco, pequé, aquí estoy, confieso, me arrepiento. No, dice sorprendido. Era algo que él estaba constantemente, ya algo que estaba haciendo, y se dieron cuenta. Y entonces se había convertido, esa falta es más grave que el pecado, porque es una transgresión. David pecó, es lo que la Biblia dice. ¿Y por qué se le llama pecado y no transgresión? Porque aunque no lo confesó, sí se apartó de eso. Porque en el Salmo 51, usted conoce, ya estudiamos ese salmo y lo vimos todo lo que él pidió, todo lo que él dijo. Pero nos tenemos que ir. No sé si el martes lo continuamos, ya es poquito lo que tenía, lo que me quedaba, pero tiempo voló y tiempo de decir adiós. Entonces, hermanos, yo le continúe bendiciendo y nos vemos el martes, Dios primero. Qué hermosa palabra, ¿verdad, hermanos? Que el Señor nos da para que sigamos, ¿verdad? Caminando como Él quiere, no como nosotros, sino que Él quiere, ¿verdad? Que seamos, pues que nos parezcamos a nuestro amado Jesús. Sabemos que es difícil porque somos humanos, ¿verdad? Pero sigámosle pidiendo a Él
que nos ayude y que su Espíritu Santo nos guíe. ¿Se me acompañan a orar? Amado y bendito Padre, gracias te doy, Padre amado, por esta palabra que tú has dado, Señor. Te pido que tú la pongas, Señor, por obra para que la podamos hacer, Padre amado. Ayúdanos, Padre, a hacerlo, Señor, por favor. Pon en nosotros un espíritu de mansedumbre, Señor. Ayúdanos, Padre, por favor. Cambia nuestro pensamiento para bien, Señor. Ayúdanos, Padre. Gracias te doy, Padre. Te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que bendigas a cada uno de mis hermanos, que los cuides, que los protejas, que los abraces, Señor. Te doy gracias, Padre, por esta semana, Señor. Te pido que tú la bendigas y que todo el que necesita, Señor, tú le proveas al pobre, al necesitado, al huérfano, a la viuda, al desamparado, Señor. Que toda persona que tiene depresión, ansiedad o tristeza en su corazón, Padre, tú le sanes ese corazón triste, Padre. Te doy gracias, Padre, porque eres bueno todo el tiempo, Padre. Gracias por tu gran amor con nosotros, Padre. Gracias, amado Padre, porque eres fiel, Padre, porque estás aquí con nosotros todo el tiempo, Padre. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre. Amén.